Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ahí tendremos nuestra exposición en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y este es nuestro último sermón de la breve serie de No te olvides. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros una vez más elevamos una oración a ti, porque entendemos que separados de ti nada podemos hacer. Te pedimos, oh Señor, no solo que tú ilumines nuestros corazones con tu palabra, sino que tú la implantes de tal manera que no solo nuestro entendimiento, nuestra voluntad y nuestros deseos puedan ser iluminados con tu palabra, sino que luego nuestras acciones, por tu gracia, puedan estar a la luz de lo que nuestro entendimiento, voluntad y deseos tienen. Permítenos, oh Señor, el vivir para tu gloria a cada instante. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Hace unos 7 domingos comenzamos una breve serie de sermones que hemos titulado No te olvides. El propósito de nuestra serie de sermones es afianzar una serie de ideas con tal de que nuestra iglesia no olvide algunos asuntos que son sumamente importantes. En tiempos de crisis tenemos la triste tendencia de centrarnos en las circunstancias y en nosotros mismos. Eso hace que descuidemos u olvidemos otras cosas que son sumamente importantes. Mis amados hermanos, como he dicho a la luz de esta serie, los humanos tienden a ser olvidadizos. Así que no es que te están poniendo viejo. Hay personas que me dicen, a mí todo se me olvida, me estoy poniendo viejo. No, a todos se nos olvida algo siempre. Queremos que en tiempos de COVID-19 los hermanos de la iglesia eleven su vista más allá de un virus y tengan sus ojos puestos en el Señor. Nuestra serie no ha sido exclusiva. Hay cosas que no deben ser olvidadas, pero que no tratamos en esta serie. Otros temas hubiéramos querido tratar, pero fueron tratados de manera providencial o incidental previamente. Por ejemplo, hablamos en la serie del rico y Lázaro de algunos temas que nos hubiera gustado tratar y también en la confesión de fe. ¿Qué temas nos hubiera gustado tratar? Bueno, no te olvides que eres un pecador. No te olvides que el Señor viene pronto. No te olvides de los medios de gracia. No te olvides del cielo. Y de alguna manera tratamos muchos de estos temas o en los estudios de la confesión o en la serie de Rico y Lázaro. Y lo que no se ha tratado en series que vienen se tratarán. Así que no hay problema con eso. Hasta ahora hemos considerado que no debemos olvidar que somos una iglesia y lo importante que es la iglesia. También consideramos que independientemente que los domingos hayan tomado un tono raro, y que ahora estábamos viendo un sermón y celebrando un culto, viéndolo a través de una cámara, lo cierto es que el domingo seguía siendo el día del Señor. También consideramos que no debíamos ser olvidadizos en cuanto a nuestra relación con Dios. Dios sigue siendo Dios aún en tiempos de pandemia. En último lugar, consideramos que tenemos un enemigo y que tenemos un propósito. Y a la luz de todo esto, tal vez algunos de ustedes se puedan preguntar, bueno, Joel, nosotros vamos a tratar de no olvidarnos de estas cosas.
Pero ciertamente estamos en tiempos de pandemia, la gente está enfermando y está muriendo. Y quieres que aparte de eso tengamos en cuenta a mantener la iglesia, guardar el día del Señor, pelear contra Satanás, perseverar en nuestro propósito. Estas cosas exceden a nuestras fuerzas. Mis amados hermanos, todos estos mandamientos y preceptos son demasiado elevados para nosotros que somos pobres criaturas pecadoras. Así que tú me puedes preguntar, dinos, Joel, ¿cómo podremos hacer todo esto y todo lo que tiene que ver con la vida cristiana? De eso estaremos hablando en esta mañana. Mi amado hermano, puede ser que tú te olvides alguna que otra cosa de lo que hemos predicado, aun cuando hemos insistido en que no lo hagas, pero hay una cosa que no deberías jamás olvidar. No te olvides que la gracia de Dios siempre está disponible para ti. No te olvides que la gracia bendita, libre y soberana de Dios siempre está disponible para ti. En esta batalla de la fe, mi amado hermano, no estamos solos. Nuestro general, nuestro capitán, no ha abandonado las tropas y la batalla, aun cuando la misma parezca muy dura. Tal batalla es temporal y tenemos un capitán que nos asiste con su gracia. Estamos viviendo ciertamente en tiempos difíciles. Lo que se nos ha encomendado como iglesia y como creyentes excede a nuestras fuerzas, pero mis amados hermanos, Dios nos da de su gracia, Dios nos ha dado de su gracia y Dios continuará dándonos de su gracia. Así que el texto enfatiza el punto de que la gracia de Dios sigue disponible para todo creyente. Veamos en primer lugar la gracia del Dios de toda gracia. Miren el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia. Y mis amados hermanos, esta es una expresión muy interesante. Aquí no solo se presenta a Dios como el Dios de gracia o el Dios que da gracia. Aquí se describe a Dios como el Dios de toda gracia. Este es el único lugar en todo el Nuevo Testamento que aparece una expresión como esa. La más cercana aparece en 2 Corintios 2:3, que la citaremos en un momento, que dice el Dios de toda consolación. Pedro da a entender que Dios es la fuente, el poseedor y el dador de toda gracia. El apóstol menciona el concepto de gracia repetidamente en esta epístola. Enseña que la gracia de Dios es rica y variada y que otorga esa gracia a los humildes. Capítulo 5, versículo 5. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra griega que utiliza el apóstol Pedro y que es distintiva del cristianismo, uno puede ver en el griego clásico y aún en otros griegos del griego koiné, que es una palabra que no es muy utilizada. Es una palabra distintivamente cristiana, charis o charity, como aparece en nuestro texto. De esta palabra podemos decir que es un regalo o un favor no merecido. Ahora, déjenme aclarar una cosa. Aunque esa es la definición clásica de esta palabra, cuando uno estudia lo que es gracia en el Nuevo Testamento, se da cuenta que gracia es más que un favor a alguien que no lo merece. Por ejemplo, supongamos que estemos en la calle 8 o en una calle concurrida en Miami, y que de pronto encontramos a una de esas personas homeless que no tiene sustento, que es sumamente pobre, lo vemos allí pidiendo de la caridad y nosotros metemos nuestra mano en nuestro bolsillo, sacamos $5 y se lo damos al pobre. La pregunta es, mi hermano, ¿es eso un favor inmerecido? Sí, es un favor inmerecido. Este hombre no hizo absolutamente nada. A mí no me hizo ningún favor, no me ayudó, no me hizo nada. Sin embargo, yo le doy $5, pero eso no es gracia. ¿Sabes lo que es gracia? Que tú abras la puerta de tu casa y que tú encuentres a 2 delincuentes con pistolas,
con tu esposa amordazada, rompiendo de todo lo que hay en tu casa. Tú puedes llamar a la policía, el FBI, CIA, lo que sea que pueda venir. Sin embargo, tú tomas a esos dos y los adoptas como hijos, los perdonas y los haces parte de su familia. Eso es gracia. Mi amado hermano, eso era lo que tú y yo éramos antes de Cristo. Esos delincuentes robándole a Dios, y tal cosa puede decirse con nuestras vidas, de algo que le pertenecía a Él. Dios nos creó, como veíamos en un sermón anterior, para su gloria. Y cuando tú usabas tu vida para tu propio beneficio y solo para tu propio beneficio, y tú tienes a Dios a un lado, tú le estás robando a Dios algo que es de Él. Sin embargo, a nosotros que hemos sido salvados, que estábamos en esa condición, Dios nos tomó, nos salvó, nos perdonó y nos adoptó como parte de su familia. Eso es gracia. Gracia no es solo darle a alguien algo que no lo merece. Gracia es darle a alguien algo que merece todo lo contrario. Lo que merecíamos nosotros, ¿qué cosa era? El juicio y el castigo de Dios. Y Dios soberanamente nos salvó. Eso es gracia. Abraham Booth, en su conocido libro El Reino de la Gracia, un puritano, define la gracia de la siguiente manera. Es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a criaturas culpables e indignas. Eso es gracia. Dios le da favores y bendiciones espirituales a aquellos que previamente merecían la culpa por sus pecados. La gracia divina es un favor soberano y salvador de Dios, ejercido en la concesión de bendiciones a los que no tienen méritos propios y a los cuales no se les exige compensación alguna. Mi amado hermano, eso es lo interesante. No solo Dios te dio bendiciones que tú no merecías, tú merecías lo contrario. Y ahora que la tienes, no se te pide nada a cambio. No se te pide, bueno, ahora dame lo que tienes, dame algo por lo que te di. No se le pide compensación alguna. Y no solo eso, sino que es el favor que Dios muestra a aquellos que no solo no tienen méritos en sí mismos, sino que además merecen el mal del infierno. Cuando se dice que una cosa es dada por gracia, oye esto, mi hermano. Cuando se dice que una cosa es dada por gracia, se quiere decir que el receptor no tiene derecho alguno sobre ello. Que le llega por la simple caridad de aquel que lo otorga. Y esta es una de las mayores evidencias, mis amados hermanos y amigos, de que nadie debería considerarse bueno. Porque Dios está diciendo, todo lo que tú tienes yo te lo doy de gracia. En otras palabras, tú no te lo mereces. La pregunta es, ¿por qué tú no te lo mereces? Porque eres un pecador. Y si eres un pecador, no deberías considerarte una buena persona. Yo sé que nosotros usamos la palabra bueno en un sentido muy coloquial y relajado. Y yo no estoy diciendo que nunca lo usemos en nuestro vocabulario, pero debemos entender las cosas como Dios las entiende. Y cuando se dice bueno, una persona buena, lo que en realidad se está diciendo, esa persona tiene gracia común. ¿En qué sentido? Tiene aquellos valores que aún el Señor por su gracia le dio, pero que ni siquiera vienen de Él, porque si Dios dejara que todo lo que está en el corazón humano saliera a flote, este mundo sería inhabitable. La gracia de Dios es otorgada libremente. Nada, oye esto, nada determina que Él otorgue de su gracia. Si la gracia fuera una obligación de parte de Dios, entonces ya no sería gracia. Pero en su divina libertad, Dios da
de su gracia. Él no está obligado a otorgar dones a los hombres de salvación. Sin embargo, Él determinó de manera soberana y libre otorgar dones de salvación a algunos hombres. Mis amados hermanos, eso es lo que nosotros vemos claramente en la Escritura. Vayan conmigo a Efesios capítulo 1. Y yo sé, mi amado hermano, que esto no es nuevo para ustedes, pero siempre es bueno recordar las cosas para que no se olvide. A partir del versículo 3. Efesios capítulo 1, a partir del versículo 3. Miren lo que dice este texto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, antes de que ni nosotros estuviéramos en los lomos de nuestro Padre, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No porque Él vio que íbamos a ser santos y sin mancha. No, Él nos escogió para que seamos santos y sin mancha. En amor, habiéndonos predestinado, la palabra no la inventó Juan Calvino, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su buena voluntad. ¿Qué fue lo que movió a Dios escogernos para salvación antes de la fundación del mundo? No era que le íbamos a aceptar, no era que vio que íbamos a escogerle, el puro afecto de su buena voluntad. En palabras a los cubanos, hoy creo que todos somos cubanos. No, hay una hermana peruana, colombiana, ok, está bien, y otra de Colombia. Los demás no vinieron hoy. Pero los cubanos diríamos, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo porque le dio la gana, según el puro afecto de su buena voluntad. El punto es que la gracia de Dios es tan plena, y es lo que está diciendo Pedro, tan abundante y multiforme, que alcanza a todo creyente en todas las circunstancias posibles. Mi amado hermano, cuando el apóstol Pedro dice que nuestro Dios es el Dios de toda gracia, lo que está diciendo es que no hay situación en tu vida, por más difícil que tú la encuentres, que Dios no tenga un almacén de gracia disponible para sostenerte en medio de esas circunstancias. A veces nos metemos en una situación y decimos, ¿y aquí cómo yo voy a resolver eso? Aún esa que tú ves casi imposible resolverlo. El Dios que nosotros tenemos es el Dios de toda gracia. No hay problema tan grande. No existe circunstancia tan difícil que la gracia de Dios no pueda capacitarte para esa situación. Que la gracia de Dios no pueda sostenerte y ayudarte. No lo hay. Nuestro Dios es el Dios de toda gracia. A veces he conocido personas, y gracias a Dios no mucho, que me dicen, oye, si se me muere un hijo mío, mira, yo como que me vuelvo loco. Y estamos hablando de una situación bien difícil. Sin embargo, vemos a ese creyente pasando por esa situación y vemos cómo Dios le da de su paz y de su sostén en medio de una situación tan triste como esa. Ahora noten algo más en el texto. No solo se describe a Dios como el Dios de toda gracia, sino como el Dios que nos llamó para su gloria eterna. El término llamó vuelve a mirar, a tener como foco la doctrina de la elección libre y soberana de Dios. No es simplemente un llamado, es más bien una convocatoria divina que no podemos negarnos a ella. ¿No han visto ustedes a esas mamás, sobre todo en Cuba, los que vienen de allá? Hay muchos, hay videos y hasta animados de eso,
de una mamá llamando a su hijo que está jugando. Ella está en un edificio. ¡Perico! Y Perico, como si no oyera. Y ella está gritando. ¡Ah! Dios no hace eso. Dios cuando llama, siempre se le responde. Cuando Dios llama con este llamamiento del que está usando Pedro, siempre se responde. Es un mandato real que el receptor debe obedecer y no puede dejar de al lado. Este llamamiento es eficaz y es consecuencia de la elección por medio de la cual Dios nos escoge, nos santifica y nos llama a la obediencia. Mis amados hermanos, Dios no llama al creyente, al que va a ser ahora creyente, porque Él sabe que va a responder a ese llamado. Él nos salva sabiendo que la persona va a obedecer el llamamiento a ser salvo. Él llama a personas que no tienen la menor disposición de buscar a Dios, y a esos llama y salva. Mis amados hermanos, si eso fue así antes de nosotros venir a Cristo, ahora que tenemos oídos, vamos a decirlo así, santificados, un entendimiento, tenemos la mente de Cristo, un corazón sensible a la palabra de Dios, cuando Dios llama, el creyente corre y obedece. Si antes el llamado era eficaz, ahora el creyente solo tiene que oír la voz de su maestro y responder con premura. Él está presto a lo que el Señor le tiene que decir. ¿Recuerdan el salmo que habla de que el siervo es como cuando el amo levanta su mano para pedir algo y está presto ahí a responder? Esa es la actitud del cristiano. Ahora nosotros hemos sido llamados a la gloria eterna. En otras palabras, mi amado hermano, todo cuanto se ha encerrado en la vida cristiana y en la salvación es para que tú un día puedas llegar a la eternidad y vivir con tu Señor para siempre en gloria eterna. Nosotros los seres humanos, como vivimos en un mundo caído, no podemos percibir a ciencia cierta lo que significa la palabra eternidad. Para nosotros, todo tiene un inicio y todo tiene un final. Y no importa cuánto nosotros le digamos a las personas, aún a los creyentes, tiene vida eterna. Estoy casi seguro, porque es lo que me pasa a mí, no podemos meterlo en nuestra mente. Mi amado hermano, ¿sabes lo que debería pasar si nosotros entendiéramos de verdad la frase? Cuando te dicen, tienes vida eterna, deberías saltar de alegría que tengo vida eterna. Y esa vida eterna no solo habla de tiempo, habla de calidad. Deberíamos nunca dejar de sorprendernos cuando se nos dice, Cristo en la cruz del Calvario compró vida eterna para ti. Deberíamos estar brincando, y todo el mundo cuando yo dije eso debió haber dicho, amén. ¿Sabe por qué nos respondemos así? Porque no nos cabe aquí. Tenemos mentes finitas. ¿Eso saben cuándo lo vamos a entender en realidad? Cuando estemos en gloria eterna. Allí sí vamos a comprender. ¡Wow! Y no va a ser, porque vamos a ver las calles de oro de la Nueva Jerusalén. Yo estoy muy emocionado para que sepa. No es porque vamos a ver las calles de oro y el mar de cristal. Vamos a estar admirados con aquel que ama nuestras almas, que murió en la cruz del Calvario y que nos salvó. Ese es nuestras calles de oro y nuestro mar de cristal. Miren cómo Pedro describe esa gloria eterna con las mejores palabras que tenía a disposición, inspirada por el Espíritu Santo, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice, para una herencia. Es una palabra que a todos nos gusta, ¿verdad? Pocos experimentaremos eso.
Gracias a Dios yo tengo una. Esta es la única que voy a tener. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. En primer lugar, el apóstol Pedro nos dice que esa herencia, que esa gloria eterna es incorruptible. Este adjetivo negativo denota que se trata de algo que no está sujeto al proceso inevitable de la corrupción que acompaña a todas las cosas que hay en este mundo. Hay herramientas que te las venden y que te dicen que no se rompen. Y luego te dicen, su garantía es para siempre. Si no se rompe, ¿para qué me das una garantía de por vida? O sea, tú debes ser tan bueno que digan, toma, llévatelo, no hay problema, eso no se va a romper jamás. ¿Tiene garantía? No, no la tiene, no se va a romper, te dije. La vida eterna es incorruptible. Aquí los ladrones minan, hurtan y la polilla y el horrín se corrompen. Pero mi amado hermano, nuestra herencia es imperecedera, no se deteriora con el uso, con el paso de los años y no tiene posibilidad alguna de destruirse algún día. Lo segundo que nos dice es que esa gloria eterna es incontaminada, es completamente libre de todo pecado y de toda maldad. Una persona puede recibir una herencia y todo está en los papeles, todo legal, no hay nada. Pero muy probablemente si tú puedes rastrear cada dólar que entró desde que empezó el negocio hace 50 años, por ejemplo, hasta ahora, es muy difícil que no encuentres algo ilegal. Pero mi amado hermano, la herencia que Cristo nos ha dado en Él, como veremos en un momento, en esa herencia no hay nada de pecado mezclado. En tercer lugar nos dice que es inmarcesible. En otras palabras, es una herencia que no se marchita. Va a conservar su esplendor y su brillo los siglos por los siglos. Déjenme aclararlo, en nosotros. Vamos a ponerlo ahora. Nosotros nos compramos un televisor de... ¿Cuál es la más grande que hay? Pueden hablar. ¿Cuál es el televisor más grande que hay? ¿Cómo tú sabes eso? Es jugando. Siempre le hago la misma. De 80 pulgadas, tú la pones. Tú lo miras y tú dices, wow, es 4K, todas esas cosas que vienen ahora. Tú dices, wow, qué admirado estoy por el adelanto de la técnica. Qué hermosas imágenes. No pasa nada. Tú estás entusiasmado, tú llegas al trabajo y le dices a los compañeros, ¿sabes qué? Me compré un televisor de 80 pulgadas. Se ve, mira, a mí me da la tentación de tocar a ver si está la persona ahí. De lo cristalino que se ve. Sale un televisor de 85 pulgadas. ¿Y ahora cómo tú ves tu televisor de 80 pulgadas? Perdió su brillo, su encanto. Déjame decirte que en la vida eterna nada perderá el brillo a nuestros ojos. Nada. No hay nada mejor que podamos vivir que el cielo con Cristo. Es tan grande lo que está reservado para nosotros en el cielo, que Pablo dice en Romanos 8:18 que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tú dices, hay gente que me dice, hablándole yo el evangelio a una persona esta semana, me decía, no, yo no creo en el infierno. El infierno es lo que nosotros vivimos aquí. No voy a decir cómo terminó la conversación, pero el punto es, no importa cuán malo tú veas este mundo, no tiene la más mínima comparación con lo que nosotros tendremos en el cielo. Lo último que nos dice el texto en cuanto al Dios de toda gracia, es que esa gracia se nos da en Jesucristo. No en Mahoma, no en Moisés, no en el Islam, no en la Iglesia Católica Romana, no en María, no en los santos, Cristo y solo Cristo.
Es en Cristo en quien nosotros tenemos la gloria eterna que ha sido dada por la gracia de Dios. Es por eso que Pablo dice en Efesios 1:4 que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Es Cristo la fuente, el lugar, la persona en quien hallamos gracia para el oportuno socorro y gracia de gloria eterna. Por eso dice Romanos 8:30, que a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los justificó, a estos también glorificó, para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Es Cristo no solo el inicio, sino la meta. Hemos sido salvados para que tú y yo nos parezcamos al Señor Jesucristo. Las buenas nuevas son para aquellos que tendrán su parte en la gloria eterna y que están única y exclusivamente en Cristo. Siempre lo digo. Siempre que hablo de algo de esto, siempre lo digo. Porque mi amado hermano, es que nosotros estamos viviendo un evangelicalismo tan raro. Cuando veo a creyentes, y perdónenme que lo digo a menudo, pero lo voy a seguir diciendo. Hablando de los judíos, como si fueran parte del pueblo de Dios. Y lo que están negando es a Jesucristo. Y lo digo, mi hermano, porque nosotros debemos cuidarnos de no entrar en ese tipo de evangelicalismo. Raro, porque hasta que vino Juan Nelson Darby, nadie decía eso. Los judíos están deshonrando al Señor Jesucristo. Ellos están negando al Señor Jesucristo. Ellos no son parte del pueblo del Padre. El Padre tiene en su pueblo a solo aquellos que están en Cristo. Ahora, habiendo visto la gracia del Dios de toda gracia, veamos en segundo lugar la gracia de Dios en medio de la aflicción. Miren el versículo 10 una vez más. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Pedro especifica, oye esto mi amado hermano, que entrar a la gloria eterna de Dios es algo que sucede luego que los creyentes han experimentado un breve periodo de sufrimiento. En el contexto que nos ocupa hoy, en este contexto de este texto, el apóstol Pedro está hablando de la persecución que Nerón ejerció contra la iglesia. O sea, no está hablando de la aflicción que nos viene porque se nos enfermó un hijo o porque estamos enfermos nosotros. La persecución o el padecimiento del que habla Pedro es de la persecución de aquellos que odian a Dios y a Cristo contra el pueblo de Dios y de Cristo. En el contexto de esta epístola, Nerón había comenzado a perseguir a la iglesia y aunque la persecución contra la iglesia era local, no como por ejemplo cuando Diocleciano, que fue mucho más universal, para decirlo de alguna manera, aún así fue una persecución férrea. La razón, hay varias versiones. Algunos piensan que Nerón quemó Roma. La razón fue que se quemó Roma. La pregunta es, ¿quién quemó Roma? La respuesta que dan los historiadores, y parece que es la correcta, es que Nerón la quemó. Algunos dicen que la quemó por accidente. Este era un hombre que le gustaba encender su patio con grandes antorchas para celebrar allí sus fiestas y demás, y por ese fuego se quemó toda Roma, por accidente. Otros piensan porque Nerón quería ver un valle que estaba del lado allá de Roma y para eso ordenó a soldados que quemaran la ciudad. Yo no he tomado partido todavía. Lo cierto es que sea por una causa o por la otra, Roma se quemó y Nerón tenía la culpa.
para salirse del problema político en el que se había metido, le echó la culpa al grupo que todos odiaban, los cristianos. De ahí que el cristianismo fue proscrito en el Imperio Romano y fue perseguido. Miren lo que dice un historiador de la época, Tácito, en sus anales acerca de lo que sufrieron los cristianos. Esto es historia, esto es historia. Dice Tácito en sus anales, además de matarles, se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo. Se les vistió de pieles de bestias para que los perros los mataran a dentelladas. Otros fueron crucificados y a otros se les prendió fuego al caer la noche para que le iluminaran. Nerón hizo que se abrieran sus jardines para esta exhibición y en el circo él mismo ofreció un espectáculo, pues se mezclaba con la gente disfrazado de conductor de carrozas o daba vueltas en su carroza. Todo esto hizo que se despertara la misericordia del pueblo en contra de gente que merecía castigo ejemplar. Tácito no era muy procristiano tampoco, pues se veía que no se les destruía para el bien público, sino para satisfacer la crueldad de una persona. Wow. ¿Y sabe, mi amado hermano, por qué sufrieron esas personas tales penurias? Solo por decir, yo amo a Cristo. Yo sirvo a Cristo. Y a ese grupo de personas que estaban sufriendo eso, Pedro les dice, el Dios de toda gracia les va a sostener en medio de eso. El pasaje está hablando realmente no del sufrimiento en general. El apóstol Pedro está hablando de sufrir y padecer por el Señor Jesucristo. Mi amado hermano, déjame decirte esto, oye esto. El cristiano, lo natural, lo que debe sucederle a un cristiano por vivir la vida cristiana es sufrir por Cristo. Yo sé que hay personas en el cristianismo que están diciendo, vamos a influenciar este mundo, vamos a cambiar este mundo. En la Biblia no dice que eso va a pasar jamás. Lo que dice es que va a haber un antagonismo real y virulento entre el mundo y Cristo. Miren a Jesús hablándolo él mismo. Oye esto, mi hermano, que esto es lo que te debe esperar a ti y a mí. Juan 15, 20 y 21. Oye esto. Acordaos de las palabras que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El Señor Jesucristo dice que lo que tú y yo deberíamos esperar del mundo es persecución. Si al Señor lo persiguieron, el siervo no es mayor que su Señor. Si eres cristiano, sufrirás el desprecio por el simple hecho de decir, soy cristiano. Sentirás esa presión cuando tú llegaste hasta tu empleador y le dijiste, mira, yo voy a la iglesia los domingos, yo no trabajo los domingos. Inicialmente él te va, no hay problema. ¿No le ha pasado así aquí? No, tranquilo, aquí respetamos la libertad de religión. Ya a los 2 meses te viene el empleador y te dice, mira, yo necesito a alguien que trabaje el domingo. Mire, mi amigo, yo le dije a usted que no trabaja los domingos. Sí, pero así tú no vas a crecer en esta compañía. Así tú no vas a llegar a ningún lado. ¿A ti te interesa más tu familia y tu salario o la iglesia? Porque es a la iglesia la que le echan la culpa. No tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con el Cristo que tú y yo servimos. No estamos aquí por la iglesia, estamos aquí porque nos gusta alabar, exaltar al Señor que nos salvó. Y Él nos ha mandado a reunirnos, es por Cristo, no por la iglesia. Lo que debes esperar es persecución. Persecución. Es lo que dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. Amados,
no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos es vituperado, pero él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y en el versículo 16 dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Déjame decirle una cosa. Cuando yo veo mi Biblia, lo que yo veo que va a pasar es que el antagonismo entre el mundo y la iglesia se va a hacer más fiero. Mis amados hermanos, yo sé que nos estamos acostumbrando, es temprano, no es tan tarde. Y nos estamos acostumbrando de nuevo a esto. Atiendan acá lo que les voy a decir. Les voy a decir una profecía. El antagonismo se irá poniendo tan difícil, tan férreo, que esas protestas que estamos viendo, tan virulentas, tan fuera de control y de orden. Y mira, aclaro que no es que no se proteste. En este país hay libertad de protesta, como estábamos hablando hace un momento. No es que no se proteste, se hizo algo mal, hay libertad de protesta. Bien, lo que no hay libertad es para delinquir, porque es lo que están haciendo. Lo que va a pasar es que en algún momento toda esa virulencia se va a vertir contra la iglesia. Hoy es contra Trump, contra el señor que cometió abuso con este señor y le mató, pero un día, en un futuro muy cercano, será contra la iglesia. ¿Tú estás dispuesto a sufrir por tu Señor? Dice Pablo en Filipenses 1:29 que se nos ha concedido a causa de Cristo no solo que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Y en 2 Timoteo, oye esto, en 2 Timoteo 3:12 se dice que todos los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. ¿Saben lo que ha pasado en los Estados Unidos en los últimos 200 años? Algo fuera de lo común. Lo común es que el cristiano sufra por el Señor Jesucristo. Y va a llegar un momento donde nuestra fe será probada realmente y donde nuestro cristianismo será probado por medio de las persecuciones. La pregunta que siempre les hago, y es la pregunta que me salta cuando veo textos como este, es ¿qué clase de cristianismo tú y yo estamos viviendo que el mundo no nos está apedreando? Es verdad que esa virulencia, es la palabra que ahora me viene a la mente, se manifiesta muchas veces. Y tú ves en CNN y en Univisión cómo luchan para que la iglesia no se reúne y demás. Y uno ve el resentimiento. Pero todavía no nos ha pasado nada, en verdad. Estamos aquí y no ha venido la policía a buscarnos. ¿Qué clase de cristianismo tú y yo estamos viviendo que nos dejan vivir libremente en Estados Unidos? Cuando en todo el mundo, usted no sé si ha oído las noticias de Nigeria, cómo cientos de miles de cristianos están muriendo por su fe en Cristo, cómo están muriendo en la India y cómo están siendo metidos en campos de concentración en China. Nosotros estamos tranquilitos aquí. ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo? Ahora, Dios no solo nos va a sostener en medio de la aflicción, cómo venga y cuando venga. Él va a limitar el tiempo de la aflicción. Dice el apóstol Pedro que tendremos que ser afligidos por un poco de tiempo. Joel, ¿cuánto un poco de tiempo? 40 años, 50 años. En comparación con la eternidad, ¿qué es eso? Unas horas. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 4:17 que los sufrimientos que tenemos son ligeros y efímeros en comparación con la gloria eterna que será manifestada.
dice Pablo, son ligeros y efímeros. Porque lo que tenemos es la eternidad. En último lugar, brevemente, 5 minutos, haré todo mi esfuerzo. Mi amado hermano, el Dios de toda gracia da lo que necesitamos en todas circunstancias. El Dios de toda gracia nos va a sostener en momentos de aflicción. El Dios de toda gracia es un Dios que obra en nuestro interior. Y Pedro, utiliza varias palabras. Dice, perfeccionándonos. Esa es una palabra que se utilizaba para restaurar algo. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús se encontró con Juan y Jacobo? Dice que ellos estaban remendando la red. Es exactamente la misma palabra que utiliza aquí. Es la palabra que utiliza Pablo en Gálatas 6:1 cuando dice que lo que son espirituales restauren. Habla de ese proceso de santificación que obrará Cristo en nosotros en todo el tiempo de nuestra existencia como cristianos. Y no solo nos va a santificar constantemente, Él nos va a afirmar. Es la palabra que utiliza Santiago en 5:8 cuando dice, tened vosotros paciencia y afirmar. Mi amado hermano, un cristiano en gracia es alguien que no se puede tambalear, es alguien que está firme porque la gracia de Dios le sostiene, fortaleciéndonos. Y eso habla no solo del progreso, sino de fortaleza espiritual. Es la palabra que utiliza Pablo en el capítulo 3, versículos 14 al 16, que dice que por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que seáis fortalecidos conforme a la riqueza de su gloria. Déjeme ponerlo esto. Toma la cámara y que me voy a mover un poquitico. Vamos a suponer que hay un hombre que tiene $1,000 millones y te da $2 millones. Podemos decir que él te dio mucho, ¿verdad? Ahora, él te dio de sus riquezas. Lo que dice el texto no es que Cristo nos va a dar de sus riquezas, sino que Él nos va a dar conforme a sus riquezas. Mi amado hermano, y Cristo es muy poderoso y rico. No estoy hablando de dinero. Para la cámara lo aclaro. No vaya a ser que diga, mira, se convirtieron ahora en la prosperidad. Estoy hablando de riqueza espiritual. Mi amado hermano, no importa lo que venga mañana. El COVID-34. Lo que sea. Nuestro Cristo con su gracia, nuestro Dios con su gracia nos va a perfeccionar, nos va a establecer, como veremos en un momento, nos va a fortalecer. Mi amado hermano, y eso debería darte tranquilidad a ti. El texto no te promete que no vas a tener problemas. Te promete de hecho que vendrán aflicciones a tu vida, aún por el pecado de otros porque odian a Cristo. Y aún en esas circunstancias, Cristo va a sostenerte y va a darte conforme a sus riquezas. Y en último lugar, nos dice que nos va a establecer. Eso habla de estar sobre un cimiento seguro. Mi amado hermano, hay cosas que no deberíamos olvidar. Nosotros no deberíamos olvidar que somos una iglesia. Si algo tenía la tentación, era la de separarnos. Y no porque se nos estaba pidiendo sencillamente distanciamiento social. Lo que se estaba procurando era la desintegración de la iglesia. Y sabes, mucha de la ayuda de esa tentación no venía de afuera, venía de adentro. Y tú podías ver en Facebook, Twitter, Instagram, una foto donde Satanás le decía a Dios, fue muy popular, yo no sé si la vieron, ¿viste? Separé la iglesia y Dios le dice, no, lo que hiciste fue hacer una iglesia en cada casa. Aparte, cada vez que yo la vi, yo le dije, ¿sabes? Lo peor que tiene esto es que representaste a Dios con una imagen. Es lo peor, porque yo veía que decían, ¿tiene algún problema eclesiológico? Sí, tiene un serio problema eclesiológico, obviamente. Y la gente, sí, y yo dije, no, el peor problema no es eclesiológico, es teológico.
¿Cómo vas a representar visiblemente a Dios? Pipe, es un programa humorístico aquí en Cuba. ¿Cómo vas a hacer eso? Y entonces cada casa era una iglesia. Eso es eclesiológicamente malo. Tenía la inclinación de destruir, de separar a la iglesia. Mis amados hermanos, no podemos olvidarnos que somos una iglesia y la importancia de la iglesia. Y de hecho, insto a los que no son miembros de una iglesia a que sean. La Biblia habla, no es el momento de ser miembro de una iglesia. Nosotros podemos olvidarnos de algo que ha distinguido a la iglesia por más de 2000 años. Creer que el domingo es el día del Señor. Podemos olvidarnos del Señor, de nuestra relación con Él. Podemos olvidarnos de nuestro propósito en la vida. Son cosas que no deberíamos olvidar. Pero mi amado hermano, si como iglesia vamos a perseverar en estas cosas, va a ser única y exclusivamente porque nuestro Dios es el Dios de toda gracia. Él es el que nos ha sostenido en estos casi 3 meses, donde podemos alabar a Dios de que ninguno de nosotros, ni nuestros familiares cercanos hasta ahora, que algún familiar tuyo lo tuvo allá en Cuba, no tenemos que entristecernos por ninguna desgracia. Hay otros que han pasado por eso. Y aún una hermana como Nora, se le encuentran los anticuerpos y ni se enteró, ni los médicos, no se enteró qué pasó. Por la gracia de Dios. No es porque lo merecemos. No es porque otras iglesias no lo merecían y nosotros sí. Si alguien merecía un desguazo aquí, estoy hablando hoy demasiado cubano, éramos nosotros. Así que nunca te olvides de su gracia. Cuando vengan las tentaciones de olvidarte de la iglesia, cuando vengan las tentaciones de olvidarte del día del Señor, cuando vengan las tentaciones a pecar contra Dios, acuérdate de su gracia. Clama a su gracia y depende de su gracia. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros queremos elevar una oración de acción de gracias. Señor, tú nos sostuviste en medio de toda esta aflicción. Tú nos has mantenido juntos por tu gracia. Te pedimos, oh Señor, te rogamos que Iglesia Bautista Reformada de Miami siga siendo una luz en esta ciudad. Señor, ayúdanos a resplandecer como luminarias en el mundo. Ayúdanos a hacer en esta ciudad de pecado, ser sal y luz para que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Señor, concédenos el vivir, oh Dios de gracia, para tu gloria, que podamos glorificarte en cada área de nuestra vida. Oh Señor, nosotros no podemos hacer tal cosa. En nuestro corazón hay suficiente maldad y pecado. Pero, oh Señor, te alabamos por tu gracia, porque nos has dado de tu gracia, nos das de tu gracia y confiamos por la promesa del Evangelio que seguirás dándonos de tu gracia. Señor, continúa fortaleciéndonos en nuestro hombre interior. Continúa edificándonos para tu propia gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén.